emocionante verlos a todos ustedes pensando, entrenándose en la predicación. Mi nombre es Juan Esteban, soy pastor anglicano, hace harto tiempo, obispo anglicano, la iglesia anglicana tiene un obispo, pero obispo en rodaje, ya, nuevo. Reemplacé también a un pastor que fue también GBUista, Héctor Zavala, Tito Zavala. Así que el GBU creo que tiene una influencia bien grande en muchas iglesias. Bien, me han pedido predicar. Uno siempre se pone un poco nervioso. Y voy a... quisiera antes de predicar, todo esto no tome en consideración el tiempo, todo ya. Entonces, extra predicación, ¿no? He querido hacer una mezcla hoy día de un contexto, ¿ya? Porque me gustaría que también tuvieran en consideración eso. Hice pensando este sermón para ustedes, considerando este grupo, pero también he querido considerar este sermón para la predicación en una iglesia nueva, en una plantación, en Rancagua, Machalí, que voy a predicar mañana este sermón, para que oren por mí mañana. En ese sentido también voy a poner mañana la lectura de Génesis 3, del 8 al 15, como segunda lectura, cuando dice, ¿cierto?, que nacerá la simiente de una mujer, ¿cierto?, te aplastará la cabeza y tú le morderás el calcañar. El reino de Dios trae libertad. Me imagino que ustedes han sentido oposición espiritual en el proceso de plantación de esta iglesia. Suele suceder que personas cuando van a servir al Señor, a veces todo se pone difícil, ¿sí o no? Hace como 15 años atrás yo fui parte de un proceso de plantación acá en Ñuñoa. Personas me decían, Juan Esteban, es tan difícil plantar una iglesia en Ñuñoa porque la gente ya no... hay mucha gente educada en Ñuñoa, profesionales, educados, y quizás no van a considerar la religión. Sin embargo, en el proceso de plantación, recuerdo que un día llegó un señor, un hombre, que era jefe de carrera de una importante universidad, muy educado, y él en una ocasión llegó a la iglesia, el primer domingo que llegó a la iglesia, se arrepintió y tuvo fe en Jesús. Y esa noche, físicamente, tuvo una lucha espiritual gigante, que una semana después me lo compartió y me decía, pastor, no, por favor no piense que estoy loco, me decía, pero esto es lo que me pasó esta lucha espiritual, algo real, físico. Quizás aquí en Machalí, aquí en Rancagua, alguien podría decir, no, este es un lugar muy tranquilo, Juan Esteban, aquí no pasa nada de eso. Pero estoy seguro que todos en este proceso de plantación han tenido luchas espirituales. Porque es una realidad en todo lugar y en todo tiempo. Por eso es tan importante recordar que Jesús es el Rey que tiene autoridad sobre el reino de las tinieblas y ocupa esa autoridad para liberar al ser humano. Esa verdad demanda una respuesta de todos nosotros. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Abre nuestros corazones y nuestras mentes para que humildemente podamos reflexionar en ella y revisar nuestras vidas y nuestro entorno y ser transformados por ti, Señor.
aumenta nuestra fe esta mañana. En el nombre de Jesús, amén. Los versos que leímos en el Evangelio de Marcos se encuentran en el primer capítulo, que yo sé que ustedes han estado viendo, el cual es muy vertiginoso, ¿cierto? Aparecen muchas veces las expresiones repentinamente, tan pronto, ¿cierto? Aparecen 24 veces en un solo capítulo. 24 veces. Es un capítulo, yo creo que el más vertiginoso de la Biblia. Pasan muchas cosas. Se nos cuenta que Jesús es el Señor desde el verso 1, ¿cierto? Juan el Bautista anuncia la llegada del Rey profetizado por Isaías. Se nos cuenta el comienzo del ministerio público de Jesús predicando, la llegada del reino de Dios y el llamado a sus primeros discípulos en solo 20 versos. Es increíble. Entonces el lector se debería estar preguntando, ¿realmente es Jesús el Mesías? ¿De qué se trata el reino que Él trae? ¿Cómo puedo estar seguro de eso? Y en los 8 versos que leímos se empieza a contestar algunas de estas preguntas. Primero, que Jesús tiene una autoridad diferente. Una autoridad diferente a lo que se había conocido. Versos 21 y 22. El verso 21 parte contándonos el momento, el contexto en que sucedió este hecho. En un lugar y un día muy especial para los judíos. Verso 21 dice, entraron en Capernaum y enseguida, tan pronto como llegó el sábado, Jesús fue a la sinagoga y se puso a enseñar. La ciudad de Capernaum quizás no era el lugar donde esperaríamos que el rey de la historia comenzara su reinado. Sin embargo, era una ciudad de las que tenía más población en ese área, a las orillas del lago Galilea, y había muchísima necesidad. Tanto que llegó a ser el hogar, el centro de operaciones en el comienzo del ministerio de Jesús. Sería como Rancagua, hacia Machalí, Codegua, ¿cierto? Diferentes lugares en los diferentes entornos de esta ciudad más grande. Un día especial, el día sábado, día que Dios había apartado para que todo su pueblo se relacionara con Él, que pararan todas sus actividades para estar con Dios. Y el lugar de ese encuentro especialmente era la sinagoga para los judíos, donde oraban, adoraban y sobre todo escuchaban la lectura de la palabra de Dios. Yo me imagino con qué expectativa llegaba Jesús a los días sábados. A relacionarse con su Padre y a relacionarse con su pueblo. Por eso, al considerar esto, cobra más sentido que en Capernaum y en la sinagoga Jesús comenzara a enseñar ese día sábado. Y de inmediato queda en evidencia su autoridad. Mira el verso 22. La gente se asombraba de su enseñanza porque la impartía como quien tiene autoridad y no como los maestros de la ley. Hacen una comparación. ¿Cómo no? ¿Cierto? Si es el Señor, la palabra encarnada. El pueblo estaba acostumbrado a escuchar a los maestros de la ley, quienes enseñaban citando a otros rabinos y expertos, divagando a veces en interpretaciones. Algunos de ellos habían profesionalizado la enseñanza sin tener una real comunión con Dios. Jesús mismo confrontó a los maestros de la ley por torcer las enseñanzas de Dios, por afirmar su autoridad en apariencias, en sus ropas, en sus puestos. Pero la autoridad de Jesús es diferente. No reposa en los conocimientos humanos, ni en lo externo. Él es el Señor. Él es el Verbo. No sé si recuerdan alguna vez cuando tenías que hacer un ensayo o una tarea, especialmente de la práctica universitaria, de un experimento que tú hiciste, y el profesor decía, uno llegaba nervioso a veces, y el profesor decía, señor Sarabia, usted es el que más sabe de este tema porque usted hizo el experimento, así que tenga toda la confianza de enseñar. ¿Alguna vez le dijeron eso?
Parece que no hay mucho sentido. Pero no tiene sentido. Si tú hiciste algo, eres el que más autoridad tienes para enseñarte eso. ¿Cuánto más entonces el Señor tiene autoridad para enseñar acerca de las cosas espirituales? Jesús tiene autoridad para enseñar acerca de todo el universo porque Él creó el universo. Jesús tiene autoridad para enseñar mejor acerca de la salvación de Dios porque Él la planificó en conversación con el Padre y en relación, ¿cierto?, del Espíritu Santo, en esa dinámica trinitaria. Él pensó eternamente de la salvación. Jesús tiene autoridad para hablar acerca de la ley porque Él se las dio a Moisés. Jesús tiene autoridad para hablar de la relación con el Padre porque Él se ha relacionado eternamente con el Padre. Qué increíble tiene que haber sido estar ese sábado escuchando enseñar a Jesús. Esto es diferente. Tiene una autoridad diferente. A todo, cada palabra que sale de la boca de Jesús resuena en la creación entera y con todas las escrituras de base. Te pregunto entonces, ¿qué expectativas tienes tú de encontrarte con el Señor en su palabra? ¿Qué expectativas tienes tú cuando en la mañana abres la palabra y la empiezas a leer? O cuando se empieza a acercar el domingo para encontrarte con el Señor en su palabra. Tan pronto como llega el domingo, ¿estás pensando así? Estoy expectante de mañana en Rancagua y Manzanillo. O tan pronto cuando tienes que preparar un sermón. Yo estaba expectante de predicar la palabra esta mañana. Señor, tan pronto compartir tu palabra, Señor. Qué importante es eso, porque no estamos hablando de algo como un ejercicio técnico, sino de algo que surge de conocer, de relacionarnos con el Señor, de conocer a aquel que tiene autoridad para hablar. Nunca te apoyes en la técnica o en el citar o confíes en el citar a grandes teólogos o afirmar la autoridad en estudios, en un máster, en un postdoctorado, lo que sea. O incluso en lo externo, en la ropa o en el puesto que estás ocupando. Afírmate en la palabra del Señor, en las palabras que Jesús dijo. Confía en Él, ya que es Él el que tiene la autoridad para hacer retroceder las tinieblas. Y me encanta que rápidamente nos muestra que esa autoridad trae libertad al ser humano. Segundo punto, autoridad para liberar. Versos 23 al 26. Mira los versos 23 y 24. De repente en la sinagoga un hombre que estaba poseído por un espíritu maligno gritó: ¿por qué te entrometes, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres tú, el Santo de Dios. Es sorprendente. En el lugar donde quizás menos pensaríamos que nos vamos a encontrar con alguien endemoniado, ahí estaba, un sábado en la sinagoga. El endemoniado se levantó temprano para ir a la iglesia. ¿Cuánto tiempo llevaba ahí? ¿Cuántos sermones había escuchado? ¿Cuántas canciones había cantado? Pero es cuando la autoridad llega que el reino de las tinieblas se conmueve y no puede soportar la presencia del Señor. Así es hasta el día de hoy, cuando la palabra de Dios es predicada en el poder del Espíritu Santo, el mundo espiritual reacciona. Y su reacción es tratar de ejercer autoridad sobre Jesús. El endemoniado, el demonio grita, levanta la voz, yo sé quién eres. Y generalmente los demonios tienen muy buena teología. Tú eres el Santo. Es el primero que lo reconoce en el capítulo 1. Los demonios quieren ejercer dominio. Eso es lo que los demonios hacen, ocupar su fuerza para oprimir la vida de personas. Y conocen estrategias para hacerlo, a veces formas sutiles y otras muy explícitas. Y el ser humano lejos de Dios está expuesto a eso.
El autor C.S. Lewis dice: la raza humana puede caer en dos errores iguales y de signos opuestos. Uno consiste en no creer en la existencia, en lo demoníaco, y el otro en creer en los diablos y sentir por ellos un interés excesivo y malsano. Los diablos se sienten igualmente halagados por ambos errores, por no creer y por los que sienten tanta atracción hacia eso. En un sentido, por los materialistas, los que no creen en nada, solo lo físico, y los hechiceros. Y eso lo vemos en la iglesia también. La idea materialista está en la iglesia cuando pensamos que lo que se hace cuando se predica es un ejercicio meramente académico, e incluso cuando la predicación se llena de filosofía humana, o cuando en la iglesia lo único que se habla es acerca de Satanás. Hay un libro que se llama Cartas del Diablo a su sobrino, escrito por C.S. Lewis, que presenta la ilustración de un demonio diciéndole a su sobrino que la institución iglesia es uno de sus grandes aliados, mientras no se predique la palabra en el poder del Espíritu Santo. Mira qué increíble. Mira lo que Jesús hizo con solo 2 frases: liberó a este hombre. Versos 25 y 26. Cállate, le respondió Jesús, sal de ese hombre. Entonces el espíritu maligno sacudió al hombre violentamente y salió de él dando un alarido. El mundo oscuro, el mundo de las tinieblas, los demonios no se pueden resistir al Señor. El demonio no tuvo ninguna otra opción que responder obedientemente al Señor. Iglesia, no pienses entonces que el mundo espiritual es como esta idea que a veces se nos presenta en la sociedad hoy día como el yin y el yang, ¿cierto? Como fuerzas opuestas, de poderes opuestos entre el bien y el mal. La Biblia no presenta eso. Jesús con solo 2 frases le dice: sal de ahí, y el demonio tiene que responder. No hay ni una autoridad mayor que la que el Señor tiene. Nadie que se le asemeje. Pero igual de sorprendente y precioso es ver que tiene esa autoridad el Señor, pero que la ocupa para traer libertad al ser humano. ¿Puedes imaginar a ese hombre, después de haber sido esclavizado por quién sabe por cuánto tiempo, abrir sus ojos y ver con claridad a aquel que lo liberó? Gracias, Señor. Recuerdo en el primer módulo Langham que una vez tuvimos en Antofagasta, conocí el testimonio de un hombre joven que estaba muy metido en el norte, en la droga, cocaína, y empezó a tener crisis de pánico y también cosas espiritualmente extrañas en su casa. Su hermano, el hermano de este hombre, se había acercado a la iglesia, así que él le pidió que llamara al pastor para que orara por él. El pastor vino a su casa y le dijo: ¿sabes que hay algo más poderoso que la droga? Le dijo. Se llama Jesús. ¿Te gustaría probar? A lo que él dijo: sí, me gustaría. Se llama Jesús, le dijo el pastor, y mientras oraba ese día vino libertad a su vida. Esa misma semana a ese hombre le regalaron un libro que se llamaba Rompiendo Cadenas, donde en la parte final del libro había una oración de liberación, de entregar la vida a Cristo, y él hizo esta oración con su esposa. Le compartió: mira, esposa, mira lo que está pasando. A su esposa le costó incluso decir el nombre, Jesús, hasta que proclamó: Cristo, sálvame. Libertad, paz para ese hogar, para esa familia. Y él es un pastor ya hace más de 15 años sirviendo en el norte. Uno de los estudiantes de Langham, un muy buen predicador. Hermanos y hermanas, Jesús tiene autoridad y la ocupa para traer libertad a los seres humanos. Obviamente esto es sorprendente. En el relato de Marcos
La multitud se sorprendió y creo que sigue siendo sorpresivo hasta el día de hoy. Y exige y reclama una respuesta de todos nosotros. Mira los versos 27 al 28. Todos se quedaron tan asustados que se preguntaban unos a otros, ¿qué es esto? ¿Una enseñanza nueva? Pues lo hace con autoridad, les da órdenes incluso a los espíritus malignos y le obedecen. Como resultado, su fama se extendió rápidamente por toda la región de Galilea. Nadie queda igual después de ver algo así. Nadie queda inerte a la autoridad de Jesús. Hay respuesta de temor, de desconcierto, de fama. En el Evangelio de Marcos, el miedo es la expresión de que todavía esas personas no conocen bien quién es el que está al frente. Pero también muestra el deseo del Señor de revelarse al ser humano. ¿Quién es Él? ¿Será el hijo de esa mujer que aplastaría la cabeza de la serpiente? ¿Será realmente el Señor que hace retroceder las obras del diablo? La respuesta que Dios busca es fe, una fe que se somete a la autoridad de Cristo, como ese pastor en Calama, como quisiera imaginarme también a ese endemoniado de ese sábado que siguió a Jesús, me imagino que se transformó en un discípulo de Jesús. ¿Cómo no someterse con alegría a aquel que ocupa su autoridad para liberarnos de nuestro pecado? ¿Cómo no someternos con alegría a aquel que es poderoso para vencer a Satanás y todo lo que se deriva de una cultura oscura, de drogas, de adicciones, de nuestros temores, de nuestras rabias, de nuestras culpas? Entonces yo quisiera animarte hoy a volver a mirar a Jesús y someterse al Señor y recibir de Él verdadera libertad. Segundo y último, si tú ya has recibido eso, procura compartir las palabras del Señor en el poder de Él. Procura predicarte constantemente las palabras de Jesús a tu vida, más que tus propias ideas. Somete tu vida a la autoridad del Señor. Predica, estudiantes de Langham, predica en dependencia del Señor, para que eso traiga libertad a la audiencia, que muchas veces es esclava de maneras sutiles, e incluso en las iglesias. Esclavitud espiritual, para que Jesús se lleve toda la gloria y la iglesia reciba la libertad a la cual el Señor nos ha llamado. Los discípulos que estaban viendo ahí probablemente quedaron igual de impactados. ¿Qué está pasando acá? ¿El reino de Dios es así? Y probablemente tendrían que aprender con temor cuando el Señor mismo le dijo: ahora ustedes van a ir y van a hacer lo mismo que yo. Los encomiendo, ¿cierto? Los encomiendo, les doy autoridad para que vayan y hagan lo mismo. Aquel que murió en la cruz y resucitó nos ha encomendado a nosotros la predicación de la palabra, que trae libertad y hace retroceder en Rancagua, Machalí, Ñuñoa y donde el Señor te haya llamado, el mundo de las tinieblas. Amén. Inclinemos nuestro rostro y vamos a orar. Tenemos un momento de silencio. Quiero que el Espíritu Santo subraya lo que hemos meditado esta mañana.